Bueno, familia, estamos de vuelta. Yo quiero compartirles un, un video que hay una respuesta, explica la situación sobre esto del Alcatraz entre los Caimanes o Alligator Alcatraz, que es con la inspiración de el nombre que tiene la prisión o lo que fue la prisión hasta el inicio de los años 60 de la isla de Alcatraz, que es una isla pequeña en el medio de la bahía de San Francisco. Este es uno de los lugares más bellos de los Estados Unidos. San Francisco es uno de los lugares también más libres en los Estados Unidos, porque también eso hay que decirlo, donde usted en pocos lugares hay la cultura política en la cual de verdad usted puede decir lo que quiera y es muy difícil ver que alguien se inmute a crear que se inmute, que se inmute, no, que se motive a tener un debate con usted porque usted diga y haga algo. Usted lo que naturalmente, y entonces yo creo que eso es una cosa buena, que sería bueno que mucha gente que quiere mirar aquí dentro de la idea de la democracia norteamericana, aprender el tratamiento al inmigrante, el tratamiento al turista, al que viene de outsider, yo creo que le conviene visitar el lugar. Y desde muchos lugares bellos de esta ciudad se ve la isla de Alcatraz. Y esa isla después se reivindicó como que era posesión indígena y reporta creo que son 40 millones de dólares de ganancia de personas que van y vienen, no sé si es anual o algo así, pero que se toman el ferry, las personas van, hay ferries que solo dan la vuelta a la bahía, van ahí, hay hasta un show nocturno que hay que pagar, creo que son 60 y pico de dólares para ir y evoca la famosa película de Clint Eastwood, Escape de Alcatraz, etc. Y desde allí, utilizando ese simbolismo, esa parte tan importante de la historia de dureza en las prisiones norteamericanas, empezaron a agitar la construcción en el sur de la Florida, cerca de este lugar que se llama las Everglades, que por cierto, en una ocasión estaba viendo el Facebook de Gennady Rodríguez y tenía varias fotos que él había tirado muy bonitas sobre esto de las Everglades, todo lo que tiene de natural. Yo generalmente cuando voy a Miami paso tiempo con personas, familia, etcétera, y no he pasado, fui una vez a una bird watching de eso, de observación de pajaritos y de pájaros en las Everglades con una americana amiga mía, judía ella, que ha sido muy cercana a mí, y nos pasamos cerca de 6 horas ahí, es una cosa fascinante, pero me recuerdo porque las fotos que puso que nadie eran de lo más bonitas. No sé si, creo que las vi en el Facebook de él o que él hizo como un collage de fotos de las Everglades ahí que yo me quedé maravillado y nos dice la importancia que es la preservación de la naturaleza, la idea de combatir el cambio climático y todo lo que viene asociado a eso, y que también es hoy objeto de debates que no debían serlo, porque el cambio climático se va a comer o va a hacerle daño a los hijos, nietos de todos, los blancos, los negros, los latinos, los descendientes de europeos, los descendientes de latinoamericanos, los descendientes de africanos, asiáticos, etcétera, y es verdaderamente inconsciente que las alertas que ha dado la comunidad científica donde quiera que se ha podido estudiar el tema del cambio climático, y ha alertado 12 años, 20 años, y la manera irresponsable que, por ejemplo, en relación a las convenciones de protección medioambiental, las indolencias, las negligencias con la cual las clases políticas, los gobiernos de múltiples países han, han partido. Y ahí hay también un desequilibrio, como ha dicho el presidente Gustavo Petro. Hay una alta emisión de los países industrializados, los países que se están industrializando, y hay una salvación del planeta que está teniendo lugar en las grandes forestas, en los grandes bosques, en las grandes
eh, preservaciones de árboles que están todavía defendiendo al mundo para todos nosotros. Y yo creo que eso es importante en el rechazo al extractivismo y a esa manera de pensar la civilización, en el cual la derecha, fundamentalmente en el norte, pero también en el sur, han creado un litmus test que casi para ser uno de ellos tiene que haber una posición contra la Agenda 2030. No solo por el tema de la lucha contra las propuestas de desarrollo con equidad, sino también las propuestas de un desarrollo amistoso al medio ambiente. Pero bueno, ya hablamos de las Everglades y ahí en el medio de las Everglades han puesto esta prisión construida a la carrera con el simbolismo de tener un Alcatraz rodeado de serpientes y caimanes. Nótese el nivel, yo nunca había visto eso, señores, y mire que yo sigo la política de los Estados Unidos por años, de años, y no solo la que he visto, sino la que he estudiado, leyendo la historia americana, he dado clases de historia de los Estados Unidos, he dado clases de política norteamericana, y yo lo digo, yo nunca he visto a un presidente que se regodee tanto en la crueldad contra los inmigrantes o la crueldad incluso contra seres humanos que alguien puede decir que habrían violado la ley, pero con el regodeo que lo hizo Trump, con el chiste ese de que miren, para correrle, cuando tengas un caimán detrás, tienes que correr dando zigzag, porque si corres derecho, el caimán corre rápido y te puede agarrar. Dice, por lo menos, para que tengas, dijo, fíjate lo que dijo Trump, que por lo menos para que tengas un 1% más chance de salvarse, esos inmigrantes que osen saltarse la cerca, escaparse de ahí, que corran para acá y para allá, y todo esto riéndose ante periodistas. Este nivel de crueldad, este nivel de estigmatización del otro, del inmigrante, yo nunca lo había visto en mi experiencia de estudiar y leer sobre la historia de Estados Unidos. Veo un comentario aquí que dice Ignacio Rodríguez, creo pocos presidentes merecen respeto en cuanto a su actitud hacia Cuba, JFK, Carter y Obama. No, mire, JFK hizo muchas cosas malas en relación a Cuba, pero por lo menos al final estaba en búsqueda de una política mejor razonada. Carter yo creo que merece bastante respeto en la política hacia Cuba y Obama la manera que terminó. Yo no pondría que todo el resto es una panda de asesinos, pero es verdad que ha habido quien ha optado y además las lógicas que han tenido hacia la población cubana ha sido terrible. Vamos a recordar que hay cosas que este país planeó para Cuba que nadie puede pretender que son solo contra el gobierno. Un falso ataque a la base naval de Guantánamo para provocar una guerra, eso no se puede olvidar. Y en eso, por ejemplo, vaya, yo creo que eso es difícil dudarlo cuando está en los documentos, la llamada Operación Norwood, que incluyó la idea de hundir un barco lleno de refugiados cubanos o simularlo, fíjate que ellos dicen, o simular un hundimiento de un barco lleno de refugiados cubanos escapando de Castro, o simularlo o hacerlo. Nada más que poner esa parte de hacerlo, en mi opinión, era para que ahí al que fuera hubiera que despedirlo. Porque qué tipo de ética es esa de que van a inventar el hundimiento de un barco con refugiados, un bote lleno de refugiados cubanos lo suficientemente grande para justificar enviar una invasión y quitar del poder a los Castro. A mí me parece, por ejemplo, yo he escuchado que hablando de esto de la invasión y de darle un tiro a Fidel Castro, hasta el propio Eliezer Ávila dijo que le hubieran hecho un favor a la historia de Cuba invadiendo o dando un tiro o creando una situación de este tipo. Yo creo que, bueno, aquí sobre todo hay quizás un desconocimiento, pero yo quisiera ver a alguien que me explicara por qué siquiera esa opción tiene un elemento ético que se valore. Y para eso hay que construir el falso, y repito, el falso diagnóstico, la falsa perspectiva que se repite y se repite solo para producir
la prescripción, la fórmula de política que justifique la política de sanciones que hay sobre Cuba, que justifique la política de justificar una invasión, como, por cierto, volví a enterarme porque estaba viendo el programa de Mundo García, creo que era ayer o antes de ayer, y yo no sé por qué este señor sigue hablando de mí, que yo ya dije que yo no tengo nada que debatir con él ni nada. Se volvió a mencionar, no sé si era la semana pasada, hace 4 días, no sé cuándo fue, pero volvió el Gutiérrez Licea a volver a mencionar de que algo de que conmigo y el mundo no, pero que con Gennady y con Almora y con... Yo no tengo nada que ver con usted, señor. Si usted no produce una idea nueva de que uno pueda ver, he visto su programa, creo que son un par de veces, y lo que usted hace es compartir cortos allí, y el resto de lo que hace es insultar a una profesora, y porque dijo que sea, yo lo único que le he criticado a usted es su comportamiento, a mí sus ideas, de verdad que usted produce pocas ideas, esa idea de incluso lanzar una invasión a Cuba no es de usted. Esto es un programa que dura 2 horas y pico a veces, y yo creo que pongo una idea atrás de la otra, una idea. Algunas las reitero porque siempre uno aprende de otro, pero yo siempre trato de poner algo nuevo, una idea propia, un argumento. Usted lo que hace, pone ahí unos cortes, hay unos programas que son programas que usted coge de otro y los pone ahí para hablar de cualquier cosa. Y lo otro que hace es insultar a alguien. Ya si no está insultando a el mundo, está insultando a una profesora porque está en contra del bloqueo y llegando al macartismo de poner la casa donde la señora está, ubicarla en Houston para que cualquiera la emprenda a la macartista o al acto de repudio. Por favor, no. Yo ni, mire, aquí lo acabo de mencionar, pero entre otras cosas, para no tener que mencionarlo más, con usted no va a haber debate. ¿Qué está diciendo que no va a tener debate conmigo? Si yo soy el primero que le he dicho que yo no quiero tener ningún debate con usted. Y lo otro que hace es cortar y cambiarle lo que uno ha dicho. Yo nunca dije que fue por usted. A usted nadie en ningún lugar le hace caso como para decir de que usted tuvo algo que ver en que a mí me sacaran de la CNN. Yo dije que el macartismo de conjunto, todos ustedes ponen su arenita porque no les gusta que los que piensan diferente salgan en los diferentes canales. No es que ustedes quieren ir a los canales, que es lo que yo creo que es lógico. Si hay un argumento que a ti no te gusta, trata de ir a un canal de esos para que en lugar de que haya sido Carlos Alberto Montaner, fueras tú el que yo hubiera discutido ahí cuando yo le gané el debate sobre el embargo. Que él decía que aquella era la política buena y no sé qué. Cuando fue Obama a Cuba, a las 2 o 3 semanas de haber tenido el inicial debate, yo fui y dije, qué grande el presidente Obama, qué grande han sido los que hemos apoyado por la política que el presidente Obama está haciendo hoy. Al punto que Carlos Alberto tiene que venir y decir que fue una cosa buena que Obama pudiese hablar y metido su discurso en el Gran Teatro de La Habana. Tú tienes que luchar para que seas tú, que no sea tu mentor. Punto. Eso de hacerle la campaña para que alguien no vaya, eso es una actitud antidemocrática. Uno se preocupa porque a uno lo oigan, no porque le quiten la voz a los demás, o porque a uno lo oigan en condiciones de igualdad, que eso es lo que no está pasando. Muchas veces toda esta calaña de extrema derecha, antiambientalista, antiequidad, pro intervención en los asuntos internos de otros países, contraria a la Declaración Universal de Derechos Humanos, contraria al derecho internacional, son los que tienen más voz y les subsidian con dinero que nos quitan a nosotros. Pero eso de qué, yo no sé, por favor, dedíquese a hablar de otra cosa, porque de verdad que lo digo, no es que me dé mucha preocupación, pero produzca ideas, déjese de andar diciendo, no responda a lo que nadie le ha preguntado. Nadie le ha pedido ir a un debate con usted. Yo por lo menos no le he pedido nunca tener un debate con usted. Al contrario, si usted quisiera tener un debate conmigo, yo le diría, mira, sube la escalera. Primero tienes que hacer esto y esto y esto y esto y esto. Como lo hizo aquel a quien tú llamas tu mentor, Carlos Alberto Montaner. Y ya, en lugar de dedicarte a hacerle emboscadas a un congresista como Joey García, macartismo que llegó directo desde Granma, la provincia que lleva el nombre del yate que trajo a los luchadores contra la dictadura de Batista, donde venía desde Fidel Castro hasta Mario Chanes de Armas. A lo mejor no sé si estará actualizado sobre esto.
Y eh, eh, le mandó un paquete de Granma a hacer macartismo contra Joe García y el anterior, que esto es un patrón. El orgullo por hacer campaña contra mí, el orgullo por sindicar a una maestra, a una profesora, que porque se opuso al bloqueo ni siquiera menciona el resto y la pones en la palestra para que digas que hay que investigarla, insinuar que ella es un agente del gobierno, cosas de ese corte. Ahí ya está. Lo voy a dejar ahí, pero quería mencionarlo ya que salió a este respecto. Y bueno, te hice el comentario a este Ignacio Rodríguez. Volvemos ustedes saben que yo tengo esa tendencia. A veces me desvío por una rama, mato asuntos que tengo pendientes y después regreso y vamos a hablar del Alcatraz de los Caimanes. Entonces, han cogido, inspirados por todo esto, del Alcatraz y el simbolismo que tiene, y han agarrado un recinto, un lugar ahí en el medio de las Everglades, se han regodeado en la idea de que el que se escape de ahí, que se prepare, porque lo que le va a caer es las serpientes pitones y los cocodrilos, y han hablado de eso como si ha sido un gran éxito desde la perspectiva norteamericana. Yo he querido tratar de interpretar un poco qué es lo que está pasando aquí, desde mi punto de vista. O sea, esto es una idea que viene desde mi análisis. Puede estar bien, puede estar mal, pero los que siguen nuestro programa tienen que verlo. Yo creo que Trump está teniendo problemas con la aplicación de su política de pedir millones de deportados. Es tan inhumana la política que está haciendo que dijo que ahí para Alcatraz lo que se enviaba era a lo peor de lo peor. Alcatraz se enviaba a personas que habían cometido crímenes en serie, personas que habían cometido verdaderos actos de barbarie. Y él ha adoptado una política que ha tratado de justificar, pero que en la práctica está pidiendo que hayan millones de deportados. Nick Miroff, que trabaja ahora con The Atlantic, fue en el Washington Post, casado con una cubana por motivos de privacidad. No voy a hacer referencia a su nombre porque ella no me lo ha autorizado. Amiga mía, yo por lo menos la considero a ella una amiga. Y Nick Miroff sacó norteamericano, el hijo de un profesor de los más prestigiosos de política norteamericana. Él sacó un artículo en The Atlantic donde dice: prepárense para lo que significa aplicar las políticas de deportación que Trump ha prometido. Ahora, cuando esto lo han tratado de hacer, fíjense el rollo que se han buscado en Los Ángeles. Hay toda una serie de estados que son claves en la política norteamericana, entre ellos el de California, el gran estado de California, donde esto ha traído tensiones muy grandes. En retroceso, a partir de los valores de algunos de estos estados, ya está pasando que están eligiendo a políticos, algunos que hasta el otro día estaban en el borde de la política norteamericana, como Zoran Mandani, que acaba de ganar la primaria demócrata en Nueva York. Ha habido ya las encuestas que están diciendo que eran partidarios de endurecer la política migratoria, también están diciendo con mayoría que Trump se ha llevado la rosca, que Trump se ha pasado de lo mínimo, de lo máximo que él podía implementar. Entonces, frente a esto, yo me imagino, y esto es lo que voy a insinuar, es que quizás sea inteligente que el presidente y sus convoyados, aláteres, etcétera, esté buscando tener un simbolismo de que aplicó una política bien dura para que le dé espacio para no seguir en lo que anda. Yo particularmente creo que esa es una posibilidad. Vamos a decir si fuera lo más inteligente. Ahora, es real que el racista, el xenófobo, toda esa base que le han metido adentro la matraca de que va, y esta es la idea que en cierta medida ha defendido el congresista Joe García, que voy a poner un video de él siguiendo la recomendación que hace Yuri Díaz Leal,
es que ellos están tentando, aplicando el cuchillo a la carne y si entra y entra, seguirlo metiendo y metiendo y posiblemente sea la avanzada de políticas similares. Yo creo que lo más inteligente quizás sería, mira, montaron el Alcatraz usen ese símbolo y empiecen a echar para atrás antes de las elecciones de medio término sobre estas políticas migratorias. Pero yo creo que es posible, eso sería lo más inteligente y no dudo que a alguien se le haya ocurrido, porque aquí la política norteamericana se hace muy a la Maquiavelo. Ahora, ¿qué puede pasar también? Que este es el inicio. Nótese que en la inauguración del Alligator Alcatraz tuvo la presencia de DeSantis y él dijo, él era el pionero, pero que pedía que Alabama, que Mississippi, que otros de los estados rojos hicieran cosas parecidas, organizar este tipo de prisiones contra personas que en su mayoría es mentira que son de lo peor de lo peor. Son muchas personas que están siendo arrestadas por haber cometido delitos menores, por ser deportables, por estar en un estatus no definido, después que el propio presidente Trump ilegalizó su presencia en los Estados Unidos y a ellos los han enviado a los centros de detención y como un alivio a los centros de detención y alivio de la protesta, porque eso es siempre parte de la labor contra insurgente, contra protesta, es ponerlos en lugares donde es muy difícil ir a protestar. Y con la crueldad, además, el sadismo de decir, miran, y si se escapan de ahí, tú te imaginarás. Entonces, en la imagen de ese blanco racista, fíjense que yo no digo el blanco anglosajón y protestante norteamericano, porque la gran mayoría de esa gente son gente buena, por decirlo de alguna manera. Yo, si algo tengo de crítica al artículo que saca Progreso Semanal hoy, que escribe Jesús Arbolella, una persona por la cual tengo mucho respeto por su trabajo y que siempre ha sido sumamente cordial, es cuando él dice que aquí no es nada nuevo, que hay una tradición norteamericana de castigo al inmigrante, de abuso al inmigrante, que yo creo que es verdad, pero yo creo que ese cuadro siempre queda incompleto si uno no habla de que los Estados Unidos también tiene una tradición de apertura, de bienvenida al inmigrante y que, vamos a decirlo en número, en el 5%, menos del 5%, a veces menos del 4% de la población mundial vive fuera del país que nació. O sea, la gran mayoría de los países del mundo tienen un por ciento de inmigrantes mucho menor del 3%. En Estados Unidos está cerca de un 14%. A veces un poquito más, a veces un poquito menos. Estados Unidos es uno de los países que más inmigrantes tiene por su efecto imán y por las posibilidades que mucha gente ha tenido aquí. Y vamos a recordar que Estados Unidos, para muchos de nosotros, es un país donde hemos podido llegar y ser norteamericanos sin dejar de ser lo que éramos. Por eso hay cubano-americano, mexicano-americano, germano-americano, mexicano-americano, centroamericano, norteamericano, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a escuchar ahora, espera mamá, espera, Eva, no quiero que salgas en cámara. Voy a poner un corte para saludar a mi hija y regreso en un minutico. Esperen un minutico y ya estoy con ustedes.
Bueno, señores, llegó Eva y tenía que darle la bienvenida, venía de su clase de gimnasia y siempre le tenía que preguntar, pero ustedes saben cómo es esto, siempre me gusta separar el tema de la vida mía familiar del programa que hago, etcétera. Vamos ahora a ver el video de Joe García y yo quiero que hacerle un comentario. Vamos a ponerlo aquí y por aquí está. Y yo quiero hacerle comentario. Además, me ha parecido, quiero empezar por decir que a mí me parece que el hecho de que Joe García haya hecho esto, más allá de las críticas que yo voy a hacer, es admirable porque a mí me parece que él está en la posición correcta de la comunidad cubanoamericana como una comunidad de inmigrantes, condenar lo que está pasando, condenar esta retórica, condenar el nivel de negligencia e insensibilidad que los líderes comunitarios, particularmente los congresistas, pero también políticos locales, han tenido ante la apertura de este centro penitenciario contra inmigrantes y me parece que él ha tratado de construir desde la comunidad cubana una narrativa, incluso utilizando elementos de la posición contraria al gobierno que existe en Cuba y que él mismo ha dicho, pero señores, ¿cómo nos vamos a comportar así? Y fíjense que él ha tratado de construir la imagen contraria a la que presenta Bolella en el artículo, cuando él dice que no hay nada nuevo, que hay ese Estados Unidos que esto generalmente es abusivo con los inmigrantes, que todo eso, y él quiere decir, no, hay este otro Estados Unidos y nosotros debemos luchar por ser de esta manera. Eso lo quiero decir más allá de cualquier crítica que yo vaya a hacer, porque la voy a hacer a los planteamientos que ha hecho Joe García. Ahora se los pongo, vamos a ver el video. Por supuesto, asistió a la inauguración del centro de detención de inmigrantes en los Everglades, en el sur de Florida, y en 8 días transformaron una pista de un aeropuerto en un centro temporal de casi 4 kilómetros, totalmente alejado y rodeados, como dicen, por caimanes y culebras. Y bueno, justo para hablar más sobre esta inauguración del sitio, nos conectamos de inmediato con Joe García. Él es ex representante demócrata de Florida. Gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas tardes. Un placer, gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Primero que todo, quisiéramos conocer su punto de vista. Ya es oficial, se inauguró uno de los centros de detención de migrantes más polémicos, yo diría que en la historia de este país. Vamos a estar claros, esto no es un centro de detención, esto es un campo de concentración. Y la comparación con Alcatraz es ofensiva y a la misma vez es mejor que lo que en realidad es. Porque Alcatraz tenía criminales reales. Aquí tenemos gente que se han hecho criminales precisamente por el presidente. Y esto... Yo creo que hasta ahora todo lo que está diciendo ahí Joe García está por donde es. Es difícil decir que una persona que llegó en 1966, por ejemplo, la persona que estaba presa y murió, no ahí en este campamento, pero que murió en Crom, y que tenía 75 años, era un criminal. Era una persona que no había legalizado, tengo entendido, sus documentos, y que llegó desde el año 66. Vaya que el hombre era un tanto irresponsable, por decirlo de alguna manera, porque hasta ahora lo que oí es que él ni siquiera tenía un problema de haber cometido un crimen, sino que no tenía sus documentos desde hace tanto tiempo. Y obviamente si no tenía esos documentos, había trabajado en los Estados Unidos sin tener su autorización. Pero en cualquiera de los casos, no hay ningún récord de que la persona en los últimos 10, 15 años hubiera cometido un delito. Y bueno, fíjense, creo que vivía en un bote y que lo arrestaron y lo llevaron allí. Y esa estigmatización de esa persona, de tratarlo como un criminal, es que no es que lo convierte, es que lo tratan como un criminal, porque la persona no era un criminal. No es un lugar a donde mantienen blancos, negros, hispanos que han cometido crimen. Esto es un lugar a donde concentran gente por su estatus racial. Esto es un campo de concentración. Esto debería ser denominado no Alligator Alcatraz, pero Alligator Auschwitz, porque lo que es... Yo creo que aquí, déjenme decirlo, yo creo que habla bien del congresista
que él denuncia el nivel de racismo y de usar perfil racial, porque eso es lo que está pasando hasta en la propia California, que ha molestado a mucha gente, y es la idea de ir por ejemplo, a los campos de fresa y irle arriba a donde saben ellos que hay mucha gente que son de origen latino, a detener a personas porque son les piden la identificación, buscan un pretexto para pedirle una identificación les parece como el inmigrante latino. Es cierto que en Estados Unidos no hay muchas noruegas pelirrojas que están aquí por haber cruzado la frontera sur, pero hay un grupo grandísimo, un % grandísimo de las personas indocumentadas o que están fuera de la regla, que son personas que han estado después de que se expiró su visa. Pero esas personas son más difíciles de localizar. Y lo que ha hecho el gobierno y lo que está haciendo esta agencia anti-inmigración es deteniendo a personas buscando donde ellos pueden buscar con algún elemento. Pero eso viola lo que se ha convertido en un principio de la aplicación de la ley norteamericana, que es la oposición a lo que se llama el racial profiling o a la perfilización racial que castiga en particular a personas por el color de su piel, por el espacio de su cultura, porque los oyen y no están hablando inglés sin acento. Y eso es lo que él está diciendo que está pasando. Hay un estudio sobre los tickets en una cosa tan sencilla como los tickets de tráfico que se hizo por un profesor, creo que era un profesor de Harvard, o dos de Harvard, o uno de Harvard, otro de MIT, ahora no me acuerdo el nombre, pero eso se puede buscar, si Mendive estuviera por ahí se lo diría, que ilustra, por ejemplo, que las personas afrodescendientes en Carolina del Norte, que es donde se hizo el estudio, tienen mucho menos carros. Primero son un % menor que la mayoría de los blancos. Que a segundo tienen menos carros, tienen un carro por familia, la gran mayoría, mientras los blancos tienen 2 y 3 carros. Y sin embargo, el % era el doble de tickets de tráfico que le ponían a los afrodescendientes y los registros del del auto que llevaban a detenciones más severas o actos policiales más severos. En el caso de los latinos, tenían el mismo número de paradas que la policía los detenía, pero tenían el doble de registro una vez que era notable de que no eran white anglo-saxon and protestant, blancos anglosajones y protestantes. Y eso ha motivado, y es lógico, que se hable a partir de lo que decíamos, que Estados Unidos es un país de inmigrantes, un país que busca a partir de la enmienda 14 la defensa de la ley y que detenían y castigaban más a estas personas. Y dice Joe García que hay una notable racialización de las personas que están siendo enviadas a este lugar y de los que están siendo detenidos. Ahí yo estoy de acuerdo con él. Donde yo discrepo es que esto haya que ponerle el nombre de Auschwitz Alligator o Auschwitz Alcatraz. Y lo digo, y creo que es un remanente de lo que pasa como cultura política en la comunidad cubanoamericana, que es siempre acudir, como hay tanta hiperbolización con relación a Cuba, siempre la referencia a Cuba como una Alemania nazi en el Caribe. Esa es mi explicación. Yo acude muy rápido a llamar a esto un Auschwitz. En Auschwitz las personas que eran detenidas no podían nunca salir de ahí. Tú podías decir, oye, yo he sido un judío bien comportado, o yo soy un judío que incluso hasta para escaparme de todo esto, yo quiero decir que yo no tengo nada contra el partido de los nazis. De todas maneras, ibas para ahí y de ahí no había salida. Entrabas a quedarte ahí y te iban a matar nada más que por ser judío. Eso es lo que pasaba, como pasaba con otra gente por cuestiones de comportamiento, porque hubo también gente enviado ahí que eran gitanos,
que eran gays, que eran socialistas, comunistas, etcétera. Pero la gran masa de los cremados en Auschwitz eran judíos y eran cremados allí por su mera condición de ser, por su origen. Tenía un bisabuelo judío para allá. Incluso, te repito, si tú hubieras dicho, yo quisiera que ustedes no fueran tan malos con los judíos y que crearan un partido nazi judío, de todas maneras decían, no, nuestra esencia es librarnos de ustedes. Y yo creo que en eso hay una exageración y ni Trump es Hitler, ni el Alligator Alcatraz es el campo de Auschwitz. Lo quiero decir porque yo sé que en los juegos que hay y decir que lo que está pasando aquí, como viniendo de Cuba, ahora tú te vas a poner de parte de lo que está pasando aquí, yo creo que las cosas se ganan cuando usted las analiza en su propio mérito y en general. En el programa lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir ahora, es el punto de Auschwitz, el Holocausto, Hitler, son metáforas que yo creo que deben ser usadas con mucho cuidado y yo en lo personal prefiero usarlas solo para Hitler. Pero a mí me parece que muchas de las cosas que él está diciendo, yo creo que vale la pena atenderlas y el énfasis debe ser en lo que él está diciendo más que en la metáfora, que yo en lo personal no me siento cómodo. Pero vamos a seguir a terminar de escuchar lo que él ha dicho. Este es un lugar a donde hemos concentrado una parte de nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros empleados, nuestros empresarios pequeños, sí. Y es más allá, peor, porque lo hacen en la capital de la comunidad hispana de los Estados Unidos. Lo hacen precisamente para humillar a nuestra comunidad, sí. Para insultarnos y para enseñar que hay colaboradores con el mal. Y la banalidad de eso, del mal, a donde hispanos se han prestado para eso. Señor García, cuando uno mira la ciudad, perdón por interrumpirlo, pero se espera que este centro albergue cerca de 3,000 inmigrantes. ¿Cómo se esperan que sean ellos trasladados, sus estadías, sus procesos de deportaciones, su representación legal en un lugar donde ya están denunciando que podrían haber condiciones, bueno, no aptas para personas estar ahí? Mira, yo creo que, para hacer un poco de referencia, yo quería que se escuchara la pregunta de la persona que hace la pregunta, pero yo creo que la referencia a la banalidad del mal, que es una referencia a la frase, al libro de la socióloga Hannah Arendt, es, yo creo, muy, muy, muy importante. Y como mismo yo estaba hablando del simbolismo que se quiere hacer, que busca DeSantis, que busca Trump, yo creo que también hay que ver lo que él está diciendo. Está pasando esto. Aquí en California, por ejemplo, tengo entendido que hubo un incidente de una persona que se para frente a una institución de esta y le empieza a gritar traidores, una serie de improperios en español a los agentes latinos que están trabajando allí, y él lo hace en uso de su libertad de expresión. Cuando las figuras de inmigración lo van a detener, él sale corriendo y pasa frente a autoridades locales. El hombre está tratando de usar el taser contra él y llama para que los policías lo detengan, y los policías le dicen, ¿a detenerlo por qué? Y dice, porque traspasó y después no quiso identificarse, no quiso que lo identificáramos. Y el otro hombre le dice, no, espérate, primero tú te tienes que identificar, tienes que bajarte la máscara. Y eso yo creo que es importante, porque en Estados Unidos no estamos hablando de la existencia de un batallón paramilitar, ni mucho menos. Es mejor que la gente los identifique. Si ellos están orgullosos de lo que están haciendo y no deben tener pena volver a sus comunidades donde viven con latinos. Los latinos, por cierto, son un grupo grande. Creo que tienen la tasa más grande de matrimonio con personas no latinas, de las grandes minorías o de los grupos que hay en Estados Unidos. Se mezclan más que los anglo-saxon and protestant, y se mezclan más que los afroamericanos con el resto de la población. Pero si tú estás orgulloso de lo que estás haciendo por el dinero que te están pagando, ¿por qué tienes que ponerte la máscara? Tú eres un hispano y caminas en un barrio latino con orgullo.
yo fui de los que metió preso a los inmigrantes indocumentados. Que se te vea la cara y que si un padre quiere decir, yo no quiero que mi hija juegue con el hijo tuyo por esto y no te quiero ver a ninguno de mis hijos metido en la casa del otro, no por el niño, sino que yo no quiero que tú tengas influencia alguna en mi hijo, es nuestro derecho. Nosotros sabemos, no nos gusta como tú te comportas y podemos repudiarte. Esa es una primera cosa. Y segundo, que el hombre, tengo entendido que lo estaba usando, él no traspasó al local, él lo que estaba era haciendo lo que se hace en materia de derechos humanos en comportamiento, que se llama naming and shaming, nombrando y avergonzando a los que están metidos en esto. Entonces, yo creo que esto es importante para tomarlo en cuenta a la hora de ver lo que está pasando ahí. Y yo creo que lo que se está haciendo, esto de las Everglades, tiene, además de la dimensión simbólica esta, de poner lo duro que es el macho alfa, que es Trump, que es DeSantis, mostrando todo esto, en hacerlo en contubernio y en complicidad en un área de una alta presencia hispana. Yo creo que aquí hay que preguntarse dónde están los congresistas cubanoamericanos que representan esta zona, porque están tan ocupados en discutir posibilidad de un golpe de Estado, de hacerle la guerra a Petro, más allá de las opiniones que tú tengas de cosas que él ha dicho. Yo lo respaldo mucho en la importancia del cambio climático. No tengo la visión que él tiene sobre Israel, por poner un ejemplo con relación a Petro, o dedicados a buscar la manera de más sanciones contra Cuba, que dónde están esta gente resistiendo estas políticas. Porque la mitad, está primero, la mitad de los inmigrantes latinos que viven en el área de Miami-Dade y la zona de Homestead y todo eso, no son cubanos. Y ya hasta los cubanos están siendo en este momento objeto de deportaciones, detención, etcétera, con personas que tenían un estatus por lo menos permitido en los Estados Unidos, sino como una vía a la migración, y esta gente no están haciendo nada por ellos. Se ha discutido un bill que el presidente quería y dependía de todos y cada uno de ellos. Y esta gente fueron incapaces de montar un frente en contra de estas políticas antimigrantes que están teniendo lugar. María Elvira, como yo dije al principio, respaldémosla en la presentación de su proyecto, aunque sea para los cubanos nada más. Fíjense, yo no estoy de acuerdo con el mantra de la cultura ahí en Miami de que los cubanos somos exiliados, somos diferentes a los otros inmigrantes, y que no puede mantenerse si usted vive en el Southwest de los Estados Unidos, porque usted fundamentalmente es un latino. Donde quiera que llegue eres un latino, latino al principio, latino al final, si eres conservador o si no lo eres, o si eres liberal o lo que sea. Pero el punto que hay aquí es qué están haciendo esta gente para defender los intereses de su comunidad. ¿Qué están haciendo cuando se está rompiendo la política de encontrar un camino a la legalización del inmigrante hispano? Presentó por fin el proyecto María Elvira. ¿Qué está diciendo María Elvira de la conversación que ella tuvo con la secretaria del Interior? Yo recuerdo que aquí incluso tuvimos un intercambio con Gennady, que me preguntaba, ¿tú crees, Arturo, que María Elvira va a hacer algo? Y yo le dije, yo no creo que va a hacer algo, pero yo creo que es importante ponerla a prueba. Pues bueno, la estamos poniendo a prueba y María Elvira no cruza ni la más mínima prueba. Ella está allí montada y para adelante y para adelante. Toda esta gente están montados, es un carromato montado de payasos jugulares, y ellos han encontrado su lugar ahí repitiendo el mismo coro que los demás. Vamos a terminar de escuchar a humana, a donde no hay electricidad, no hay agua potable, no hay sanidad. ¿Ustedes me quieren decir que no hay una base militar en la Florida que tenga electricidad, agua y sanitación a donde se pudiera haber hecho esto? No. Esto está hecho para humillar a nuestra comunidad, para humillar a los hispanos a nivel nacional, para hacernos el gran mal en la sociedad norteamericana. Y pensar que es otra cosa es precisamente dar justificación a una acción contra nuestra comunidad, y precisamente es algo que lo hace ineficiente. Es la cárcel más cara de los Estados Unidos. Casi $200
$40 por día. Hubiera sido más fácil y más barato albergar los hoteles de Miami, que están vacíos por la política del señor Trump, que ha asustado a los extranjeros que vienen a hacer vacaciones en el sur de la Florida. Mira, lo que estamos viendo es posiblemente uno de los actos más feos en la historia norteamericana desde que arrestaron a los japoneses al empezar de la Segunda Guerra Mundial. La gran diferencia que en ese entonces estábamos en guerra con el imperio japonés. En este caso, no estamos haciéndole guerra ni a México, ni a Argentina, ni a Colombia, ni a Venezuela, ni a Costa Rica, ni a El Salvador o Cuba. Yo creo que esto que dice Joe García es importante, porque fíjense que varios miembros del gabinete han listado a países latinoamericanos con los que no hay guerra de ser adversarios, enemigos, como hizo la fiscal general Pam Bondi con relación a México, que lo puso junto a Irán, a Rusia y a China. Y lo otro es el lenguaje de la invasión, que están hablando de que hubo una invasión extranjera cuando los inmigrantes están cruzando la frontera, que eso no tiene ningún sentido. Por cierto, me parece que esta metáfora con relación al internamiento de los japoneses, también yo la pondría con pinza, pero es mucho más apropiada quizás, porque además es un problema cometido en los Estados Unidos y con unas lógicas supuestamente norteamericanas, una brecha entre lo que se hace y los valores que se predican. Le estamos haciendo guerra es a una comunidad esencial, la comunidad que en menos de 10 años va a ser la minoría más grande del país, y desafortunadamente lo estamos cubriendo como si hubiera algún sentido sobre lo que se está haciendo. Esto no es solamente no necesario, es caro y es abusivo. Ahora, creo que también hay que, ex representante, ver más allá. Yo creo que además Joe García dice una cosa que es interesante, que es que la minoría hispana ya es más grande que la afroamericana y se está convirtiendo, va por nada más, fíjense, por cierto, esto no es por los que vienen inmigrantes de México y otros países, por los hispanos que están naciendo en los Estados Unidos. Esa minoría está creciendo más rápido que la población blanca. En términos de crecimiento, hay lugares donde los asiáticos crecen más rápido, pero en términos globales, porque el número de hispanos es mucho mayor, son las personas de segunda, tercera generación que se identifican como latinos o parcialmente latinos, son los que están creciendo más. Y déjenme decirle algo más, a pesar de todo esto, puesto en las encuestas, cuando se ha hecho la pregunta, esto lo dice Mike Madrid, que es uno de los estudiosos, fue un consultor político republicano, ahora está en contra de Trump, es parte de una cosa que se llama el Lincoln Project, y dice Mike Madrid en su libro The Latino Century, que el latino es de los grupos que se hacen en las encuestas el que más sigue teniendo esperanza en el sueño americano. Fíjese el golpe que se está dando aquí, y si es cierto que hay que mirar con interés las encuestas que está poniendo o los datos que está poniendo sobre la mesa el congresista Joe García. De las imágenes y entender el mensaje. ¿Cuál es el propósito de tener a un ser humano bajo estas condiciones y qué mensaje se está tratando de enviar no solamente a los migrantes en el país, pero en todo el mundo? Es para deshumanizarte. Es precisamente para que a un hombre como tú, con tu educación, con tu formación, seas el otro dentro de la sociedad norteamericana, porque tienes un acento, porque no naciste aquí. Este lugar es un lugar para detener todas esas personas que vienen de otro lugar, esas personas que han ayudado a crear esta misma comunidad. Miami no tiene ningún otro propósito, con la excepción que es un centro comercial, precisamente en la capital de comercio con Latinoamérica. Pero aquí vinieron a hacer esta cárcel precisamente para humillarnos a nosotros. Igual que Univision tiene su sede en el sur de la Florida, igual que Telemundo tiene su sede en el sur de la Florida, en Miami específicamente, es precisamente porque es una ciudad cosmopolita de hispanos. Y precisamente hacen este campo. Los alemanes por lo menos tenían la decencia de hacer sus campos de concentración en otros países. No lo hacían en Alemania. Pero aquí el señor Trump... Esto no es cierto. Hubo campos de concentración en Alemania. Lo digo porque este programa
siempre procura que el que venga aprenda. Y cuando hay un error de este tipo, se señala, pero no es nada contrario a lo que está diciendo Joe García. Lo hace aquí precisamente para humillarte a ti, a Carolina y a todos nosotros que estamos aquí, enseñándonos la crueldad que el gobierno está dispuesto a hacer. Porque la mayoría de esta gente no han cometido ningún crimen, con la excepción de ser excelentes miembros de nuestra sociedad. Vamos a estar claros, porque tanta es la mentira que la prensa repite. Los inmigrantes cometen menos crimen, son más productivos y pagan impuestos. No como la gran mayoría de los pobres del país norteamericano contribuyen a hacer este país grande. Y bueno, ex representante Joe García, un centro de detención que podría costar hasta $450 millones por año. Muchísimas gracias por conectarse con nosotros a esta hora en 24/7. Está más que bienvenido siempre. Bueno, ya saben, eso es lo que tenemos ahí sobre la figura de Joe García, ex representante, y es curioso que el ex está representando mejor a la comunidad, si ese es el libro Mendive. El ex está representando mejor a la comunidad que los que son. Y yo creo que de esto debe tomarse nota. Y hay que pedir un town hall, hay que pedir que haya un diálogo. Dicen que el otro día o el otro día no, que andan por ahí, que ellos van y comen ahí en los restaurantes, que hacen todo este tipo de cosas. Yo pregunto a cuántos les están diciendo las personas que conversan con ellos, a cuántos le están diciendo a los políticos locales, cuántos le están diciendo al orgulloso de DeSantis, tan contento que está allí de haber contribuido con esta idea genial, entre comillas, le están diciendo lo que Joe García les está diciendo ahí, y que en lo personal yo celebro. Ya saben, he dicho las cosas, yo no soy incondicional a nadie, señores, pero cuando estamos aquí discutimos argumentos, no discutimos personas, pero hemos hecho una disección un poco de este planteamiento que se dio aquí. Quiero agradecer a Aldo Calero, que nuevamente es la primera persona que nos hace una donación. Quiero reiterar, porque ahora hay más personas conectadas, agradecer a Gladys Cañizares su donación, que nos envió una donación de $25 a través del CELE. Usted sabe que usted puede dar like, usted puede me gusta, puede compartir el programa, puede recomendarlo en su página de Facebook, en su Twitter, en su Instagram, puede coger una parte y ponerla en TikTok. Y además de eso, puede contribuir a nuestro canal. Primero, a suscribiéndose para que no se pierda ningún solo de nuestros programas. Cada vez que sale, lo puede ver al momento, lo puede ver más tarde. Y también puede enviarnos una donación por Cele, como lo hizo Gladys Cañizares, o como lo hace Aldo Calero aquí, que nos dice gracias, profesor, y por su trabajo. Y el programa se pone contento, porque el programa, el chat, funciona como nunca, o siempre mejor, cuando está con nosotros el amigo Nelson Mendive. Le doy las gracias, y todo el que quiera que le dé las gracias por el excelente trabajo que él ha estado haciendo. No sabes, Mendive, cómo se sintió cuando tú no estuviste el otro día y empezó un rifirrafe y malas palabras, que yo decidí quitar los ojos del chat porque no podía concentrarme en lo que estaba presentando mientras estaba conversando, y en el chat gente que venía con las mismas matracas, como uno ahí que ahora se quiere hacer pasar por Roger Redondo y viene con las matraquitas estas de que si López Calleja, que no sé qué. Yo no sé hasta cuándo van a seguir ustedes con esto, señores, porque este no es Roger Redondo, el hombre que me pregunta algo de los haitianos, y entonces no sé, ya, pero ponme ahí el nombre, está muy bien. Mira, Arturo, mira, para que lo corrija, es López Calleja sin S, para que así puedas, cuando lo busques, saber del papel de los López Calleja en la política cubana, en la política, por ejemplo, costarricense, donde fueron unos cuantos López Calleja de Camagüey a encontrar un refugio en Costa Rica cuando la guerra de independencia, cuando puedas hablar de los López Calleja que salvaron a Enrique Loinás, Amparo López Calleja en Costa Rica, por ejemplo,
Ricardo Quesada López Calleja, el gran antropólogo que conectó Costa Rica como el punto de encuentro entre las civilizaciones prehispánicas del norte de Suramérica con el sur de Centroamérica, los imperios mayas y aztecas. Puedes ahí, pero búscalo sin la S. Yo sé que tú vienes aquí con el tufito ese de los que quieren decir que yo me cambié el apellido, pero no importa. Hay varias cosas que puedes. Y busca, fíjate, busca la entrevista que le hace Mañach al general Enrique Loynaz del Castillo, donde recuerda a mi tatarabuelo que salvó a Enrique Loynaz del Castillo de una delación infame, porque siempre los rayadillos, los antinacionalistas, los antipatrióticos han tenido esta dinámica de que ustedes, incluso para hacer la zafra, porque incluso se dice que el hombre que echó para adelante, que chivateó a Enrique Loynaz, no lo hizo tanto porque él fuera tan pro español en la guerra de 95, sino porque él creía que el levantamiento del 24 de febrero frustraba una zafra y él, que había sido de clase relativamente media baja, se había empatado con una mujer que creo que la familia era dueña de un central o de un ingenio, no un central, de un ingenio. La distinción es importante para eso, distinguir, leer el ingenio de Manuel Moreno Fraginal, uno de los grandes historiadores eh, cubanos, o Caminos para el Azúcar del gran historiador también cubano Oscar Zanetti Lecuona, y el hombre quería ser zafra y por eso denunció hasta un patriota como era el general Enrique Loynaz del Castillo. Hay una entrevista que Jorge Mañach, creo que fue por la época que sale la frase que dijimos al principio del programa, le hace una entrevista a Loynaz y Jorge Mañach, y la entrevista es algo verdaderamente excepcional. Se puede buscar online, pero no lo busques por López Callejas con S. Búscalo con López Calleja sin S. Disculpen, señores, que hayamos tenido esta divagación, pero este es el tipo de respuesta que yo le voy a meter a toda esta gente que vengan a procurar formar un pleito y a ir a echarme arriba al ala anticomunista del exilio cubano por mi relación con mi primo Luis Alberto Rodríguez López Calleja, que Dios lo tenga en la gloria. Fue un primo mío muy bueno conmigo, como yo fui un primo bueno con él. Él no es responsable de mis ideas, no era responsable de mis ideas, ni yo era responsable de las de él. Pero ustedes vienen con esto, si ya yo les voy a poner un contexto más general sobre la familia López Calleja. Y recuerden que yo por principio nunca hablo mal de ningún miembro de mi familia. Así que ni siquiera intenten que yo vaya a que yo me voy a distanciar del apellido, porque no me voy a distanciar. Vamos a agradecerle a este Roger Redondo, que no es el Roger Redondo que fue compañero de mi tío cuando eran guerrilleros o luchadores clandestinos contra Batista, sino uno que usurpa un nombre que no es el de él. Ya ustedes saben. Bueno, gracias Aldo Calero, y hablamos de Mendive. Vamos a coger una pausa y ya regresamos para la parte final de nuestro programa.